Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Real Academia Canaria de Bellas Artes, que siempre tenemos aquí actividades interesantes, bueno, no son conferencias, son conciertos, son directos académicos, son otro tipo de actos, pero siempre aquí venimos a aprender. ¿Vale? A ver si me enredo con los cables. ¿Qué? Que hablo con... Vale. Bueno, no voy a volver a hacer el saludo para que me graben allí, sino sencillamente, bueno, darles la bienvenida y que espero que disfruten en esta conferencia del profesor, del doctor don Pompeyo Pérez Díaz, que bueno, que yo lo llamo ahora don, pero realmente fue un directo alumno mío de los primeros que tuve de doctorado, porque Pompeyo hizo la tesina conmigo, hizo la tesis doctoral conmigo y estuvimos trabajando muchísimos años codo con codo en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Él trabajó, yo el tema que hizo para su tesina, que se llamaba entonces, fue sobre la guitarra en Canarias. Un tema que le costó bastante arduo, en el sentido le costó, no porque él el tema no lo dominara, sino sencillamente porque era un tema en el que no había apenas documentación. Y entonces tuvo que hablar con muchos guitarristas. Fue un tema en el que digamos que las fuentes orales contaron muchísimo, más que las escritas, pero que al final salió un libro que se publicó en el proyecto RALS que teníamos entre Lothar Siemens y yo. ¿Te acuerdas de qué? Y los fui matando algunos. Que algunos los fui matando. Exacto, algunos los fue, sí, efectivamente, ¿no? Y además recuperó pues archivos musicales, ¿no? De Carmelo, eso que fue una suerte encontrar aquel disco de Cabral, ¿no? Que era prácticamente alguien que no sabíamos cómo tocaba, pero que tenía una fama enorme, y él consiguió grabaciones de Carmelo Cabral. Pero después hicimos la tesis doctoral, que fue sobre Dionisio Aguado y la guitarra clásico-romántica, y bueno, pues se presentó al premio de musicología. Yo estaba entonces de presidenta de la Sociedad Española de Musicología, pero no hubo ningún problema para que se le concediera el premio de la sociedad a su trabajo, porque era un trabajo modélico, estaba muy bien hecho. Luego, lógicamente, pues los caminos se fueron distanciando, porque claro, él tenía otras apetencias y otros deseos de trabajar por otras líneas de investigación diferentes a las mías, y por supuesto ella cogió su camino, y bueno, y hoy en día es un gran profesional de la musicología, un profesor titular de la Universidad de La Laguna, y además, bueno, pues que ha estado en muchísimos congresos internacionales y ha trabajado sobre otra serie de temas, independientemente de uno de sus temas más queridos, que es la literatura, ¿no? La poesía y las artes literarias, lógicamente. Pero bueno, para mí hoy es un placer, igual que he presentado aquí a algunos otros alumnos, presentar, porque ya de alumno nada, sino él es profesor, y entonces para mí es un placer presentárselos a ustedes, y bueno, que disfruten esta tarde con su palabra, con sus conocimientos, y que podamos conocer ese mundo tan apasionante que es el de la guitarra en el París del siglo XIX y la guitarromaní, ¿no? O sea que me parece que vamos a disfrutar bastante oyendo a través de sus conocimientos y de toda su exposición. Nada más, pues Bello, bienvenido a la Real Academia. Y vamos vale. Gracias. Que doy clase con la mascarilla y a grito pelado, es una cosa un poco... bien, muchas gracias por la presentación, y me alegro mucho de estar aquí en la Academia y de ver rostros de personas muy apreciadas por mí. Y bueno, el tema, primero centrar el tema, porque voy a hablar de la guitarromanía y luego enseguida iremos a eso, pero voy a referirme a un episodio muy concreto, que fue el auge de uno de los, porque hubo como varias olas, por así decirlo, aprovechando la terminología de moda, de la moda de lo español en París, de manera sorprendentemente intensa, y que además supone un cambio del estereotipo de la visión del español. Seguro que muchas de las cosas que voy a decir aquí seguro que las saben,
pero las tengo que decir para que el contexto sea adecuado. La imagen que se tenía en los siglos XVII y XVIII de los españoles, de personas que siempre iban vestidas de negro, que nunca se reían y que eran muy serias, de espada fácil y demás. Mientras que de los franceses se decía que solo les gustaba una fiesta y armar un jaleo y patatín y patatán. Que es justo el estereotipo que cambia en este periodo. En este periodo, después de las guerras, lo que los historiadores británicos llamaban las guerras peninsulares, en ese momento, fueron los primeros que empezaron a hablar de las guerras peninsulares, es decir, para ellos el enfrentamiento de las tropas británicas con la francesa en España y Portugal, que para nosotros es la guerra de la independencia, pues viajeros militares que habían participado en las campañas de guerra comenzaron a escribir sobre la península ibérica. Ellos, Portugal y España les daba lo mismo, ¿no? Era la península, y comenzaron a hablar pues de lo que veían y demás. Y también militares franceses que habían participado en las campañas, porque eso desde fuera se puede ver como una guerra muy romántica. Además, pues fue una cosa espantosa, llena de unas atrocidades que provocó personas con trastornos de guerra de por vida y cosas horrorosas, y muchos escribieron pues las memorias y empezaron a hablar de esa España exótica, de una España pues un poco atrasada en algunos aspectos y demás, pero comienza al tiempo un interés por lo español. Ahí pues tengo algunos nombres que no son tan conocidos, porque luego nombré otros que son mucho más conocidos, pero Girol de Pranger, Delacroix sí que es conocido en los años 30, Jules Goury, Faramond Blanchard y otros que escriben libros sobre viajes por España. Y comienza un auge de lo español en París, al mismo tiempo que comienza también un auge del orientalismo, de la Grecia clásica, de los celtas un poco mitificados y demás. Y ese interés se va realzando poco a poco, porque cuando Stendhal, que fue oficial napoleónico, publica sus ensayos sobre el amor en 1822, habla de la sensualidad de las valencianas y de las andaluzas, y describe aspectos españoles. Luego pues se estrena en 1830, como todos sabemos, se estrena Hernani de Victor Hugo en París, que se armó una batalla campal en el teatro. La gente, los que estaban a favor y en contra de la obra, arrancaban las butacas y se daban en la cabeza, con lo cual eso tuvo mucho predicamento. La obra, un buen escándalo te garantiza la fama, ¿verdad? Y luego, pues 8 años después, estrenó Ruy Blas, también de tema español, Victor Hugo, y bueno, total, que estamos en esa década de los años 30, que empieza pues un auge del romanticismo, pues empieza también a haber una fuerte orientación de la burguesía parisina hacia la estética española. Aquí he puesto, porque vemos una sombrilla de encaje negro, también vemos una dama vestida como de rosa y de negro. Esos eran los colores considerados españoles. Hay varios trabajos, por ejemplo, de Rani Aznar, también de Salva Bastien, y últimamente quizás los mejores trabajos sean de una tinerfeña, Sara Sedin, para la Escuela del Louvre, donde hablan de la influencia de la moda española en París. ¿Qué es lo que se considera español? El color negro, para empezar, y los encajes. Todo lo que eran encajes en los guantes, en la sombrilla, en los velos y demás, todo eso se consideraba un guiño a la moda española y a la pasión, porque como se citaba mucho a Casanova, que se decía los españoles y sobre todo las españolas son una mezcla de religiosidad y de voluptuosidad, pues esa imagen estereotipada se empezó a asociar a la imagen de lo español. Aquí tenemos a María Malibran, de soltera María García, era hija del famoso tenor y tratadista de canto Manuel García. Y Malibran se convirtió en una leyenda voy a decir algunas anécdotas para que se hagan una idea de la magnitud de la leyenda. Se convirtió en una leyenda de los escenarios. Chopin, a veces se ha dicho que la influencia sobre el joven Chopin, que llegó con 20 años a París en 1830, escribió un bolero para piano. Los boleros eran, y la escuela bolera, luego volveré a ella, era una escuela típica de danza española, y se ha dicho que era porque Chopin era el profesor de Pauline García, luego Pauline Viardot. Pero Pauline García tenía 12 años en ese momento, y por muy carismática que fuera, difícilmente iba a influir tanto sobre el joven Chopin. Que influyó realmente fue María Malibran, que era 13 años mayor que su hermana Pauline, y era un icono que Chopin dijo es la reina de Europa, y se consideraba como
la encarnación de la mujer española en París. Ella tenía un número escénico al final de cada actuación, fue de una ópera o lo que fuera, cantaba una canción de su padre que se llamaba Yo soy contrabandista y se desmayaba al final. Yo prefiero pensar que fingía el desmayo, porque si no estaba completamente trastornada, ¿no? Si entraba en un éxtasis tal que se desmayaba cada vez o tenía un trastorno neurológico. Yo creo que lo fingía, pero eso llevaba a la gente al delirio, de tal manera que la esperaban por fuera de su camerino en el teatro. O sea, todos los caballeros hacían una alfombra hasta el coche de caballos en la puerta, poniendo sus capas y sus abrigos para que pasara por encima. Cada una de las veces. Pero eso no quedaba ahí. Algunas veces quitaban los caballos del coche y eran los propios fans los que llevaban al coche de caballos hasta el hotel, tirando ellos del coche. Y cuento esto para que se hagan una idea del nivel de impacto que tenía en la sociedad parisina en ese momento Malibran. Todo esto también lo describe muy bien, que es una novela que les recomiendo, lo describe muy bien Flaubert en La educación sentimental. Aunque la novela está editada en los años 60, ambienta todo el París de los años 30 y 40, y Flaubert era de una meticulosidad casi enfermiza, leía los periódicos, recogía todo tipo de documentos, y entonces es una fuente de aspectos iconográficos enorme con respecto al auge de lo español en el país del periodo, las obras de Flaubert. Aquí vemos dos cuadros, porque las damas se hacían pintar en estilo español. Que era vestidos de negro y con un florón rojo en la cabeza, básicamente, para entendernos, ¿no? Y aquí vemos a George Sand, que es la famosa escritora George Sand, o Jody Pan, pero que firmaba con su seudónimo masculino. La imagen que todos conocemos de ella es de Dandy Set, vestida de dandy, con su sombrero de copa, su traje de 3 piezas, etc. Pero aquí la vemos vestida de española. Y también a Lola Montes. Lola Montes, así con Z, es correcta. Lola Montes era una falsa española, era una bailarina que se hacía pasar por española, en realidad era irlandesa y se llamaba Elizabeth Gilbert, y pues bailaba el bolero y bailaba la cachucha y bailaba otra serie de danzas que se consideraban típicamente españolas y que causaban un gran impacto en todos los montajes teatrales, en las óperas, incluían esos bailes y demás. Y como digo, era la escuela bolera, en ese momento el flamenco no se conocía, era cosa de gitanos y eso no estaba estudiado. Lo que se consideraba típicamente español era la seguidilla y la bolera se bailaba con tacones. El flamenco en ese momento era descalzo. Luego se mezcla un poco con la escuela bolera y se ponen las bailarinas, las bailadoras de flamenco, se ponen tacones, que los escritores del 19 en ese momento consideraron que era el fin del flamenco, que se había acabado, que el flamenco era descalzo. Y lo subrayo porque ahora todos pensamos en el taconeo y demás. E incluso algunos incorporaron la castañuela. Eso no ha prosperado, eso es solo para turistas. Los verdaderos puristas del flamenco no admiten las castañuelas, pero las castañuelas sí son típicas de la escuela bolera y era lo que se consideraba asociado a lo español. Como vemos aquí vemos dos bailarinas, sobre todo Fanny Esler, la austriaca, se hizo famosa en toda Europa como especialista en danzas españolas. Ella no se hizo pasar por española como Lola Montes, que por cierto, al respecto les recomiendo, seguro que la conocen, pero por si acaso la han olvidado, hay un clásico de Max Ophuls, una película de 1955 sobre Lola Montes que es excelente. Y en 1957 François Truffaut publicó un artículo sobre ella poniéndola como paradigma del cine de autor, que también les recomiendo la lectura. Hay una película anterior española del 44 sobre Lola Montes, con Conchita Montenegro y demás, pero la película no ni de lejos es tan interesante como la de Max Ophuls. El único que el vestuario es de Balenciaga. Y bueno, es una de las primeras obras donde aparece el vestuario de Balenciaga y bueno, por eso se puede ver, pero de resto ni comparación con la de Max Ophuls. Bueno, en todo ahora que vamos a ir a la guitarromanía, pero toda esta paradoja de la influencia española a nivel superficial, ¿no? En la moda romántica francesa, la paradoja porque 30 años antes teníamos lo contrario. Había penetrado la moda francesa en España y los jóvenes a la moda, como Fernando Sor, de quien hablaremos luego, adoptaron la moda francesa. Se les llamaba petit maître, que era por petit maître, ¿no? Como el pequeño señor en francés, pero también currutaco.
Los currutacos y las currutacas eran aquellos, que es una palabra que me fascina, eran aquellos que se vestían a la moda francesa, y hay muchas críticas hablando de los primeros conciertos de Sor o estrenos de obra de Fernando Sor con 19 años, que hablan del joven militar currutaco, porque Sor era teniente de artillería, o del joven músico currutaco, o incluso del joven bailarín currutaco, Fernando Sor. Y a eso se le opuso hubo una reacción un poco nacionalista española, que todos conocen también con cierta motivación política, de los majos, ¿no? de los majos y las majas, incluso algunos miembros de la nobleza, o las manolas, que eran las mujeres del barrio de Malasaña, de la Latina, o los manolos, que se oponía ahí en la imagen, creo que se aprecia bien. Y el de la izquierda es un currutaco, que es como se vestían los jóvenes españoles afrancesados. Entonces, bueno, dejamos por un lado ese marco del contexto de la moda y nos vamos a la guitarromanía. La guitarromanía es el nombre de una colección de partituras ilustradas, de 1825. Corresponde con un momento, hubo un auge, aunque luego el instrumento por antonomasia del romanticismo va a ser el piano, como todos sabemos. Hubo unos 25 o 30 años de un gran auge de la guitarra, con un repertorio muy interesante que afortunadamente hoy en día se está recuperando, y con instrumentos de época. Yo en mi tesis propuse llamar a la música del periodo, a la música de guitarra del periodo, música de la guitarromanía. En ese momento nadie lo decía. Ahora, al menos la mitad de los autores que escriben sobre el tema lo hacen. Yo no me atrevo a decir, aunque mi tesis ha tenido bastante impacto, y fuera de España, más que en España tal vez, no me atrevo a decir que sea por ello, pero igual es un factor más. El caso es que ahora, con gran alegría por mi parte, se suele conocer a la música de este periodo como la música de la guitarromanía, que creo que representa muy bien, aunque hay mucha música de salón en ese repertorio, también hay obras interesantes y obras que aunque algunas no sean, algunas son de primer nivel, pero otras, aunque no lo sean, están llenas de sensualidad y melancolía, que era, como decía Stendhal, que debería representarse la belleza en la música, ¿no? Y ya, este libro de 1825 todavía no había llegado el auge fuerte de lo español, ya recogía Marescot dos piezas de estilo español, que ahí ven la primera página de cada una de ellas. Esto era solo un preludio de lo que iba a empezar. Y quería mostrarles dos imágenes más, porque son muy curiosas, ¿no? Esta colección de partituras, que se puede conseguir el facsímil con relativa facilidad, tiene imágenes un poco humorísticas, como esta que vemos aquí, pues ustedes creo que la ven a su izquierda, ¿no? Yo la veo a mi izquierda también, en la alcoba. No he decidido aún, por más que la miro, si la dama está embelesada escuchando a su marido o a su amante, o está hastiada de que en mitad de la madrugada esté tocando la guitarra, ¿no? Que le esté dando el recital a las 4 de la mañana. Pero bueno, tiene un componente humorístico. Y a la derecha vemos el enfrentamiento entre los partidarios de Ferdinando Carulli y Francesco Molino, que eran dos de los guitarristas italianos que estaban en boga en ese momento en el país de la guitarromanía. El enfrentamiento entre ambos va más allá, me saldría mucho de tema, pero es que incluso tienen cada uno un concierto de guitarra en la menor, de los cuales el primer tema del primer movimiento, que son formas de sonata, es el mismo tema. Carulli compuso el concierto y Francesco Molino hizo otro concierto con una orquesta más grande y un concierto más desarrollado, utilizando el mismo tema como para demostrar que él lo podía hacer mejor. Eso para que vean el nivel de enfrentamiento que había. Y ahí vemos a sus partidarios dándose con las guitarras en la cabeza, y ustedes se preguntarán con razón cuál era el profundo agravio que sentían unos frente a los otros. Pues básicamente en que uno proponía a sus alumnos tocar con las uñas, pulsar con uñas en la mano derecha, y otros pulsar con yema. Que eso, pues cualquier persona razonable diría que es un tema para tratar tomando un café amigablemente, pero yo como guitarrista les puedo decir que esto nos representa. Estos enfrentamientos a muerte por cuestiones tan banales como esa representan perfectamente al mundo de la guitarra, y esta ilustración siempre me ha parecido paradigmática. Y bien, dentro de este mundo plagado de guitarristas franceses e italianos, en un lugar donde se llamaba tanto los italianos como, he de decir, que eso lo decía en mi tesis, a los guitarristas españoles no les gustó nada, pero es la realidad,
tanto los guitarristas franceses como los italianos a la guitarra de cuerdas sencillas la llamaban guitarra francesa. La guitarra española para ellos era una guitarra aún de cuerdas dobles, aunque ya había cambiado a sencilla. Solo los ingleses decían Spanish guitar. Y en este momento para todos esto era la guitarra francesa. Y por motivos sin duda políticos, en el caso de Fernando Sor, que lo oiremos, quizá en el caso de Dionisio Aguado, y también sin duda políticos, Trinidad Huerta, que vemos aquí que es el menos importante de los tres, pero es un personaje, y por eso no quería dejar de nombrarlo, llegan a París. El tema es que la guitarra, esta guitarra de la guitarromanía eran ilustrados, eran hijos de la ilustración. Fernando Sor era amigo de Moratín y de Jovellanos, era una persona muy, muy bien situada, luego iremos a él, muy bien situada a nivel intelectual, muy bien relacionada a nivel político, como luego iremos a ello. Querían escribir en un lenguaje internacional, como proponían los ilustrados, y rehuían de ciertos tipismos, y sobre todo rehuían, aunque la guitarra barroca estaba llena de efectos como golpes en la tapa, rasgueados, etc., eso les parecía chabacano, lo llamaban música de barbero, porque en cualquier barbería en ese momento había guitarras colgadas en la pared para que la gente, lo que esperaba que lo afeitaran o le cortaran el pelo, cogía la guitarra y se tocaba un par de piezas, o el barbero a veces, si no tenía clientela, pues cogía la guitarra, como saben el barbero de Sevilla, de Rossini, cogía la guitarra y se ponía a cantar y tal. Entonces eso de rasguear la guitarra les parecía tema de barbero o música de caldero, como dice Dionisio Aguado en uno de sus tratados. Y eso lo rehuían como la muerte, ¿no? Entonces Trinidad Huerta era un guitarrista que tenía, él era liberal. Cuando acabó el trienio liberal en España, pues salió escapado hacia París, y era un guitarrista de carácter semipopular. Tocaba rasgueado, a veces tocaba canciones, daba golpes en la tapa, cosas, hasta el punto que lo que podemos entender que era un heredero de técnicas que habían perdido de la guitarra barroca, luego los flamencos lo consideran un precursor de la guitarra flamenca. Pero en ese momento era, para los guitarristas como Fernando Sor o Dionisio Aguado, era una especie de apestado. También su música a veces es un poco vulgar, pero puede ser encantadora. Voy a poner ahora un bolero que tiene mucho encanto. Y Fernando Sor lo llamaba el sublime barbero. Sor no pedía oportunidad de entrar de ir a degüello cuando había posibilidad de polémica. Además tenía un sentido de humor muy acerado, y entonces se llamaba el sublime barbero. Lo curioso para mí es que Dionisio Aguado, que era todo lo contrario, que era el perfecto ser conciliador, escribió de Trinidad Huerta que ultrajaba la guitarra. Y es la única persona de la que de todos los escritos que he encontrado de Dionisio Aguado, la única persona de la que habla mal es de Trinidad Huerta. Eso es muy significativo para mí, ¿no? Porque como digo, aguantaba mucho, era muy conciliador, al contrario que Sor, Sor estaba en todos los jaleos políticos y artísticos de su vida, de su periodo estaba, y de todo salía indemne. Es asombroso, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar entonces, antes de seguir, un breve fragmento de música de Trinidad Huerta, un bolero llamado Lola Montes. Él lo escribió correctamente, como se escribe Montes en español, con S, ¿no? Porque Lola Montes, como en realidad no hablaba el idioma, lo escribía con Z. Y este bolero, pues dedicado a ella, lo vamos a escuchar. Tengo que minimizar y abrir el vídeo. No con una guitarra exactamente del periodo de la guitarromanía, pero sí como una guitarra Torres, que es de la época del modernismo, más o menos, para entendernos. Pero es con un intérprete excelente. Carles Trepat es uno de los guitarristas con más sentido musical en España. Y vamos a escuchar unos fragmentos de Lola Montes.
también es una música que tiene ciertos rasgos populares, pero es agradable esta música, pero esto es lo que Fernando Sor llamaba la música del sublime barbero. Y hay una crítica de Berlioz de uno de los conciertos. Berlioz, como saben, era crítico musical, y hay una crítica de uno de los conciertos de Trinidad Huerta en París. Además, Berlioz tocaba la guitarra un poco así, de aquella manera, pero la tocaba, ¿no? Y dice Berlioz que lo mejor del concierto fue cómo expresaba su loca alegría andaluza. El tema es que Trinidad Huerta era de Orihuela, provincia de Alicante. Pero bueno, las cosas de Berlioz ya se saben. Y entonces pasamos a Fernando Sor. Aquí lo vemos en una ilustración de su método para guitarra. Me cuesta mucho creer que Fernando Sor realmente tocara con la guitarra encima de una mesa, porque no hay ningún testimonio de la época que lo diga, porque es una postura francamente inadecuada. Pero él, que su método que es un prodigio de razonamiento y de pensamiento racionalista e ilustrado, esa es su ilustración de postura de ejecución. Y hablamos de un Fernando Sor en plenitud de su carrera. Acababa de llegar de Moscú, donde había sido compositor residente del ballet del Bolshoi. Él venía con mucho prestigio como compositor de música para ballet. Su segunda mujer, Félicité Huland, era la primera bailarina del ballet de Bolshoi y se convirtió en la primera mujer coreógrafa de la historia. El caso es que después de la revuelta de los decembristas, no sé si estamos muy al día de la política rusa, pero bueno, había un zar liberal, y cuando murió, que no tenía hijos porque probablemente era homosexual, subió al trono su hermano. Tenía dos hermanos, uno liberal como él, que además simpatizaba mucho con las logias masónicas rusas, y otro que era conservador. Y subió al trono el hermano conservador. Y hubo una revuelta, que es la revuelta de los decembristas rusos, propiciada por los liberales y los masones rusos. Todos eran amigos de Fernando Sor. Con lo cual, cuando la rebelión fue aplastada, y los rusos cuando se ponen, y hubo una represión bastante desagradable, Fernando Sor dijo: hasta aquí hemos llegado, y se fue de Rusia. Se fue en buenos términos. La Sabina madre le regaló un collar de perlas negras, valiosísimo, que, como escribió Fernando Sor, garantizó mi futuro de por vida, ese collar de perlas negras. Pero Félicité no se fue con él, se separó, el matrimonio se separó, y ya quedó de coreógrafa del Bolshoi, y Sor volvió con su hija Caroline, hija de su primera mujer, que también había sido bailarín, a París. Pero quiero decir que Sor está muy bien situado, se convierte en su propio editor. Si revisamos la prensa de la época, está estrenando ballets en París, en Bruselas, en Londres, colabora con la... Sor hay algunos musicólogos españoles que no lo admiten, pero luego te mostraré que sí lo es. Sor era masón y colaboraba con la logia Los Amigos de la Verdad, que tenía una campaña para abolir la esclavitud, porque cuando la Revolución Francesa se había abolido, pero luego Napoleón la volvió a poner, y había una campaña para abolir la esclavitud, y Sor componía las canciones, la música para los textos que propugnaban esta liberación. Y también colaboraba con otra logia que se llamaba La Canter, con lo cual no sé en lo que no he podido adivinar a cuál de las dos pertenecía, pero que pertenecía. Y por los ambientes en los que se movía, eso no me cabe duda. Resalto todo esto porque Sor estaba muy bien relacionado. Y sin embargo, cede a lo que parece una presión del ambiente para hacer música típicamente española, que podía haber sido por razones económicas. Eso es luego de una reflexión al final, pero Sor no parece que necesita dinero. Luego su hija Caroline, además, que tenía 18 o 19 años, era una estrella de los salones parisinos. La prensa demuestra cómo era una actriz incipiente, no hay sino buenas críticas para sus actuaciones en teatro. Además, tocaba el arpa, cantaba, era doña perfecta la niña. Y quiero decir que Sor no parece que necesitara realmente
que tuviera necesidades económicas. Y sin embargo, los guitarristas italianos se ponen a componer música a la española. ¿Eso qué consistía? Tanto Matteo Carcassi, a cual Sor lo detestaba, a Carcassi, escribe contra él diciendo que es un músico de cuarta fila, con rasgueados, con ligados solo de la mano derecha, con unos efectos que luego han pasado a la música flamenca, del pulgar deslizarlo por varias cuerdas y a la vez combinarlo con frisé, que es una especie de arrastre de la mano derecha. Bueno, una serie de efectos que hoy en día hacen los guitarristas flamencos, ¿verdad? Y que luego no me da con respecto a Aguado, lo empiezan a hacer los guitarristas italianos. Y Sor, por una vez, cambia de opinión y compone una fantasía en la cual el segundo movimiento pone al modo español. Y esta fantasía incluye rasgueados. Y Sor hace un prólogo en el cual se disculpa por haber incluido rasgueados después de haberse pasado la vida insultando a los guitarristas que rasgueaban. Y dice, pero es por la música. Dice. Y entonces es la única vez en su vida, ni antes ni después, que hace nada que suene típicamente español. Esto es muy, muy interesante, como digo, porque no necesitaba el dinero. Y sin embargo lo hizo. Y esta fantasía la estrenó con su gran amigo Dionisio Aguado, del cual hablaremos enseguida, en un concierto en abril de 1836. Fue la última vez que tocaron juntos. Luego en 1837 Aguado vuelve a España. Ya hacía 3 años que había muerto Fernando VII, y él se había ido de allí cuando empezó la cosa a ponerse dura en la década de 1900. Aguado se fue a París. No tenemos filiación política clara de Aguado, pero sabemos que le gustaba hablar de política. Así que seguramente simpatizaba con los liberales también, españoles que estaban en París. El caso es que se volvió. Y Fernando Sor, que estaba en el apogeo de su carrera, había intentado volver a España, no creo que para quedarse, luego les enseñaré un documento muy curioso, puesto que tenía su vida allí, pero sí para ver a su familia en Barcelona, poder entrar y salir. Él escribió una carta a la regente, pero eso es un documento que les enseño luego. Quería que escucháramos un poquito de la fantasía de Fernando Sor. Que es una delicia de obra. Vamos a ver 2 guitarristas italianos, estos sí que son instrumentos de verdad de la época de la guitarra romaní. No se extrañen de verlos tocando de pie. Así tocaban los guitarristas italianos a veces. Mauro Giuliani tocaba de pie. Por ejemplo, Mauro Giuliani estaba en Viena. Y es un tema. Yo la primera vez que he visto guitarristas así, he probado de hacerlo y da una actitud con el instrumento realmente... si hablamos desde el punto de vista de la musicología carnal, de cómo influye la actitud corporal con el instrumento, desde luego es algo que a los guitarristas les recomiendo probar, porque da una actitud rítmica con respecto a algunas obras bastante interesante. Movimiento en modo español. Ahora.
Aquí vemos la parte de los rasgueados. Bien, como les decía, a ver si se quiere cargar. Ah, es que aquí no me sale. ¿Se está viendo ahí? Sí, se está viendo en pantalla. ¿Pero se escuchaba? Ah, pues ¿hay alguien en la sala que sepa? Bueno, vamos a ver si pasando a la otra pantalla. Vamos a ver. Ahora, bueno. Bueno, aquí es que, antes de pasar a Aguado, es que les quería enseñar esto que ven ahí. Es un documento muy curioso, porque estamos en el apogeo de la carrera de SOR, como digo, y escribió una carta a la regente para que le permitiera entrar y salir de España, y le mandó de regalo, como era por su cumpleaños, un himno para coro y orquesta. Lo curioso es que el 90% de los artículos y bibliografías sobre Fernando Sor no saben esto. Y los que lo saben, lo dan por perdido. Dice que lo han buscado y está perdido. Obviamente no han sabido buscarlo. Lo que pasa es que no está en ningún archivo de partituras. Estaba en otra parte. Así que me permitirán que la partitura la lleve a algún congreso. Pero aquí vemos la carta y vemos la primera hoja del himno, porque como digo, no estaba en un archivo de música, pero a veces hay que buscar en otros lugares. Y lo que pasa es que la carrera aquí acabó también, porque murió su hija Caroline, murió a los 22 años, en 1837, por una epidemia de gripe que asoló París. Y Sor, del shock que le dio, se le desarrolló un cáncer de garganta. Y entonces, se enfermó seriamente y murió 2 años después. Ahí vemos, antes de pasar a hablar de Aguado, porque si vemos la imagen anterior, claro, él aquí fue muy listo. Uy. Vamos a la imagen anterior. Ven, la firma de Sor es muy sencilla. No, aquí vamos a ver. Aquí. Muy sencilla. No, vaya. Es que él oculta, según le interesa, o firma de una manera o de otra. Vale. Ahí vemos la firma con su nombre y muy sencilla y demás. Pero cuando le interesa, no sé si se aprecia, ahí he recopilado, podría recopilar más, pero con 3 me ha parecido suficiente. No solo pone una rúbrica muy sofisticada, sino que pone 3 puntitos, no sé si los ven. Si, por ejemplo, a la izquierda, como pone un triángulo con 3 puntos,
y luego también en las tres, y que él mismo decía en cartas que les indicaba a sus hermanos masones su filiación con el triángulo con 3 puntos. O sea que, vamos, más evidente que eso, pese a que algunos musicólogos españoles siguen diciendo que no está demostrado. Si él lo dice en una carta y si aparecen los puntos, vale, no existe un documento del día de su afiliación o iniciación, pero vaya, me parece que está bastante evidente. Ahí a la derecha ven, lo siento, no podía evitar ponerla, ven su tumba en Montmartre. Y entonces pasamos a Dionisio Aguado, el otro gran guitarrista español de la guitarromanía, que estuvo 12 años afincado en París, viviendo en el Hotel Favart, que existe todavía, aunque no intenten buscar su habitación porque ha sido totalmente remodelado por dentro. Y aquí lo vemos a la izquierda con su máquina, el cacharro ese, el tripodison que inventó para colocar la guitarra y tocar. Esto, como guitarrista, es decirle que me provoca gran angustia porque hay que hacerle un agujero horroroso por detrás al mástil de la guitarra, justo donde entra encaja con la caja de la guitarra. Hay que hacerle, pero a lo bestia, un agujero inmisericordia ahí y meter una especie de tornillo que yo como guitarrista no sé cómo podían hacerle eso a las guitarras, pero bueno, queda fijada. Y ahí lo vemos, la guitarra de la izquierda es una guitarra de Tien Laprebot, que yo la he tenido en mi mano, ese instrumento. Y es un instrumento que ahí no se aprecia, es bellísimo, es un instrumento de una belleza incomparable, y por detrás de fondo un poco curvo como los violines, de un color rojizo. De verdad que ese grabado no hace honor a la belleza realmente de ese instrumento. A la derecha es una guitarra Lacote, que es una guitarra típica francesa del periodo. Pues bien, Aguado en estos años, que también nunca, ni antes ni después, se había mantenido alejado de cualquier tipismo a la española, compone 2 piezas inspiradas en el fandango. Aguado tampoco tenía necesidades económicas, tenía fincas en Fuenlabrada, con los cuales se provocaba una renta, aparte de que sus ediciones se vendían muy bien. Y sabemos pues que tenía una vida muy ordenada en París, se levantaba cada día a las 6 de la mañana a estudiar, tenía una máquina, él mismo diseñó una máquina para hacer chocolate que fue difundiendo entre los conocidos y demás. Quiero decir, una persona con una vida muy ordenada, muy artesanal y desde luego no parece que necesitara dinero, pero también entra en el tema de la moda, de lo español, por eso al final quería hacer una reflexión sobre ello, y compone 2 obras, como digo, sobre el fandango. Uno, un minuet afandangado, que es una melodía que aparece desde siglos anteriores en la música española. Son variaciones, siempre es una melodía que siempre es igual. El más célebre es el de Scarlatti. Una vez me dijo la clavecinista Genoveva Galvez, que coincidimos en un congreso, que estaba reuniendo todos los minuetos afandangados que podía encontrar, que entonces yo le mandé el de Aguado, por si lo quería transcribir para la clave, no sé si lo habrá hecho. Y también, pero me voy a detener mejor en el fandango, porque el fandango tiene más interés. Primero porque es una obra de alto virtuosismo, en la cual Aguado aplica todas las técnicas estas que detestaban los guitarristas clásicos, digamos, de frisé, de glissandi, de efectos del pulgar arrastrándolo por las cuerdas, menos el rasgueado, que no le mete, de ligados solo con la mano izquierda, falsos ligados que era tocar una nota y luego saltar a otra cuerda, una serie de efectos que sobre todo funcionan con una guitarra de época, con una guitarra moderna que son más grandes y más duras. Es un infierno intentar hacer cualquiera de esos efectos. Eso cobra sentido cuando uno toma un instrumento de época y con cuerdas de cobre y de tripas, cuando realmente tiene un sentido idiomático, ¿no? En un instrumento moderno es una mortificación para el guitarrista y apenas tienen el efecto debido, ¿no? Bueno, total, que Aguado compone este fandango, que es una obra muy, muy interesante, pero es que lo curioso, y ahora pondremos un fragmento, es que si tomó una inspiración, ¿de quién? ¿De quién se inspiró? Pues él de niño, 35 o 40 años antes, había sido alumno durante un tiempo breve de un guitarrista popular que era un monje, Miguel García, monje cisterciense, que le daba clase a la reina María Luisa. Pero también daba clases por ella a niños que despuntaban en la música. Y le dio algunas clases a Aguado, y se hacía llamar el padre Basilio, y tocaba los fandangos. Y ese guitarrista lo había tomado ya de modelo Boccherini, que componía obras de guitarra para el marqués de Benavent, que era un noble catalán afincado en Madrid, arruinado, que sé que estaba arruinado porque sería muy marqués, pero tenía que dar clases particulares y dar conciertos, y le pedía obras a Boccherini.
Pues Boccherini, que al principio detestaba el fandango y decía que era un baile de que los españoles bailaban como bestias, en vez de bailar bailes cortesanos, que bailaban un baile de bestias, decía. Pero luego fue se fue aclimatando y acabó siendo bastante madrileño, Boccherini, y compuso un excelente fandango que es divertidísimo. Yo lo he tocado y está lleno de rasgueados. Claro, Boccherini no era guitarrista, le daba igual. Está lleno de rasgueados y de efectos que son divertidísimos de tocar. Me permiten que use esa palabra porque es la palabra real para los guitarristas, y es espectacular tocarlo, ¿okay? Con un cuarteto de cuerda y tal. Pero tomaron el mismo modelo y Boccherini lo tomó, digamos, de directo, y Aguado de sus recuerdos. Tienen muchas similitudes. Si pasamos, ahora les pongo un ejemplo, pero si pasamos a la siguiente pantalla, ahí lo ven, hay similitudes. ¿Se está viendo? Sí. Ya no es la misma tonalidad, sino algunos efectos de glissandi, efectos de pasajes en cestas, efectos que imitan el zapateado típico del fandango. Son muy similares. Muy similares. Y yo esto lo llevé una vez a un congreso de la Sociedad Internacional Boccherini pensando que les iba a horrorizar, pero les encantó. Así que creo que los amantes de Boccherini están de acuerdo conmigo en que tanto Aguado como Boccherini toman el mismo modelo. Y vamos a escuchar, antes de seguir un poquito más, un ejemplo del fandango de Aguado. Creo que vale la pena. Empieza con una introducción lenta. Esto es una guitarra Lacoste de la época, que es uno de los luthieres más apreciados del periodo. Todos estos ligados de un solo ataque. Esto es insólito en Aguado. Esto es un efecto de guitarrista de fandango. Ahora que va a venir otro glissandi. Estos efectos que estamos escuchando. Esos arrastres, como decimos los guitarristas, hacia arriba, hacia abajo, eso es impensable en un músico clásico como se consideraba Aguado. Estos son guiños a la guitarra popular. Vamos a adelantar un poquito para escuchar ya cuando entra. El fandango son variaciones en bucle, ¿no? Por eso Casanova decía que tenía un componente erótico muy potente cuando llegó a España. Casanova, el famoso personaje, escritor, seductor, espía, inventor y de todo. Él decía que había aprendido a bailar el fandango en España con una dama que se llamaba La Pichona. Si se llamar La Pichona, no creo que fuera de muy alta alcurnia, pero bueno, él dice que una dama llamada La Pichona le enseñó a bailar el fandango y que era pura sensualidad. Y vamos a adelantar un poquito para escuchar entonces cómo son esas variaciones en bucle. A ver si me deja esto. No me deja adelantar. A ver. Es un poco rebelde a ver si con el ratón. Pues esperamos un poquito a que empiece para que oigan las variaciones en bucle. Esta sonoridad típicamente española. No era tan común asociarlo a la música española. Lo que se asociaba a España era la folía barroca. Y ahora va a entrar.
Esos tresillos que acaban en una nota acentuada, una cuarta nota acentuada, son típicos del baile, del fandango, y son... Totalmente, sí, sí. Solo que Aguado no se atrevió a meter los rasgas que los pide cuando va avanzando la obra, que es como un bucle, va creciendo así como el clima, está pidiendo a gritos que te eches a rasguear esta obra, pero no, no lo hace, ¿no? Claro, sí. Y luego él lo que hace al final es meter una copla cantable, que no hace Boccherini, porque Boccherini lo que hace es sugerir que entre una persona con percusión, ¿no? Con castañuelas, incluso sugiere un sistro, lo que llaman sistro, que es una pandereta. Lo que pasa es que eso casi nadie lo hace, pero en realidad la partitura de Boccherini tiene marcada una pandereta y unas castañuelas, que eso es muy divertido hacerlo realmente. Si alguien se anima, lo montamos. Y vamos a hacer una reflexión final. Aquí vemos otro cuadro de otra dama de estas en estilo español. Pues claro, entonces aquí a lo que hemos asistido es una recreación de un imaginario, ¿no? Un imaginario cultural y nos indica cómo se crea una moda que puede tener unos componentes superficiales, pero también como un componente de algo soñado. Porque podemos decir, bueno, en el día a día de la creación artística hay que pagar las facturas y demás, y seguimos las modas para vender y demás, pero curiosamente tenemos dos autores españoles que no necesitaban el dinero, salvo que hay algo que no sabemos de ellos. No necesitaban, quizás sí les gustaba seguir siempre en el centro de la moda. También cierto es que estaba acabando la guitarromanía, porque ya estaban dando conciertos. Hay momentos que Fernando Sor coincide en velada musical con Liszt, por ejemplo. Liszt también estaba en una logia francesa, por cierto. Entonces, en estas veladas que organizaban las logias, pues coinciden. Y claro, ya era otro lenguaje. Quiero decir, todavía Sor hay momentos que la música de Sor se parece a Schubert, pero no a Aguado. Aguado es un músico dieciochesco, ya en pleno siglo XIX. Y claro, quiero decir que estos guitarristas empiezan a competir con conciertos de pianoforte de la niña Clara Wieck, en ese momento, luego Clara Schumann, de Félix Mendelssohn, de Liszt, de Chopin, y hay un cambio de paradigma. Claro, Sor estaba con su música orquestal y tal, era otro tema. Y Aguado se va, yo creo que un poco, ya Berlioz estrena la Sinfonía Fantástica, entonces ya Aguado como que se ve un poco desubicado. Pero pese a todo, yo creo que fue el último intento de estar en el top de la moda, fue esta moda española por parte de los guitarristas españoles que ni antes ni después hicieron nada parecido. No creían en ello, pero lo hicieron. Y también un poco quizás esa idea del imaginario, ¿no? Porque es una España imaginaria la que tienen los franceses en la cabeza. Es una España de romántica, de bandoleros, de mujeres que son hipersensuales, como dijo Teófil Gautier. Estuvo en los años 40 en España y dijo, estuvo 30 días en Valencia y tuve 30 romances con 30 valencianas. No es creíble. Ni siquiera el glamour de poeta francés te permite eso. Pero lo dijo y lo escribió. Entonces es una España imaginaria, como digo, pero también quizás para estos guitarristas españoles que uno no podía volver a ver a su familia y el otro se vuelve. Aguado, en cuanto ve que la situación política está tranquila y ya pues los parisinos que lo que querían es ver a Liszt y a Chopin y no a él con su Tripodison, se vuelve a España, pensando que, bueno, en España le fue bien los 12 años más que vivió en España. Era un madrileño de pura cepa, nació en La Latina y se murió en Malasaña, o sea que más madrileño no se podía. Su casa de nacimiento no existe, pero sí donde murió. Yo he estado por fuera de su casa unas cuantas veces. Pero la España no era tan tranquila como él se pensaba. Lo primero que le pasó al cruzar los Pirineos, que estaba la Primera Guerra Carlista, y en los bosques de Cataluña una patrulla de guerrilleros carlistas lo secuestró y pidieron un rescate. Ese fue el saludo de su cruce de la frontera. Pero pagó el rescate y pudo llegar con sus 4 guitarras francesas a Madrid.
Pero quiero decir que ya se dio cuenta, tan tranquilo no está la cosa. Luego España, como todos sabemos, en 100 años tendría 4 guerras civiles, ¿no? 3 guerras carlistas y la guerra civil española. Pero bueno, y bueno, pues este ha sido un recorrido por este imaginario de lo español en el París romántico o prerromántico y en el mundo de la guitarromanía. Entonces, muchas gracias por escucharme y si alguien quiere hacer algún comentario, estaré encantado de responderlo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, a mí me ha parecido delicioso. Gracias. Porque nos hemos llevado por un mundo que, bueno, yo he estado recordando todo aquello de cuando tu tesis y bueno, y de otro mundo, porque es el mundo de la canción, que lógicamente no tocaba hoy, pero que también es importante, pero que es un mundo lleno de guiños a la música española, naturalmente, a la música popular. Entonces, bueno, y claro, y hablar del fandango, cuando aquí descubrí el fandango de Scarlatti. Cierto, apareció un fandango de Scarlatti, apareció un arcón de Tenerife que lo encontró Rosario. No, bueno, sí, no. Lógico, el fandango siempre me ha acompañado, por lo tanto, bueno, apareció el de Scarlatti y apareció también otro de José de Nebra. Aparecieron dos en esa ocasión, que el fandango de Scarlatti dio la vuelta al mundo, porque era el único fandango que había escrito Domenico Scarlatti, que tenía 600 y pico sonatas para y que tiene un minué fandangado también. Y que, el minué fandangado es el del, pero hay uno, del maestro de capilla de pero es que hay más, hay uno de Scarlatti, atribuido a Scarlatti también. Pues eso será... Están apareciendo como Genoveva, los va sacando como... Bueno, Genoveva ya la pobre falleció. Sí, pero los iba sacando como... Ya. Yo te mando el enlace, el de Scarlatti. Ya. Pero bueno, que quiero decir que pues es ese mundo apasionante de principio, bueno, de los 30 primeros años del siglo XIX, ¿no? Sí. Y que, bueno, que a mí me parece que además yo no había escuchado alguna de las obras que tú has puesto, por lo tanto la fantasía de Sor me encantó. Es preciosa. Es preciosa, es muy... Esa obra, Sor tiene, para dos guitarras tiene muchas, pero de conciertos son 4. Y todos los guitarristas tocan una que se llama Los Dos Amigos, sí. que una parte se llama Sobre Traguado y otra que se llama L'Encouragement. Sí. Vale, ¿están bien? Sí. ¿Son bonitas? Sí. Pero yo realmente recomiendo a los guitarristas las dos últimas. Esta y otra que tiene que se llama Recuerdos de Rusia. Entonces, donde hace varias variaciones sobre canciones rusas, y esa ya se había venido a España a Guado y la estrenó con Napoleón Cost, su alumno Napoleón Cost, y la estrenó con él. Y esa es una obra, pero una verdadera delicia, esa obra, Los Recuerdos de Rusia. Y de ahí, pues bueno, me imagino que se acordaría de su segunda esposa, ¿no? De Felicité y demás, y bueno, que realmente se la recomiendo a los guitarristas. Y sí que te quería decir una cosa que me parece. Cuando hablaste de la Maribel, sí. La hija de Manuel García, dijiste que era hija del tratadista, no sé qué. El tratadista no era el padre. No, el hijo. Sí, el hermano tiene, sí, pero el padre tiene algunos artículos también, algunos consejos de canto, sí. Porque realmente el que habla del paso de la voz. Sí, ese es el hijo, pero el padre también tiene un método. Lo que pasa es que el hijo luego escribió el tratado, el que utiliza, por ejemplo, Miguel Ángel Aguilar en su tesis. Es el del hijo, pero el padre también. Y luego la figura realmente más importante de la familia que se está recuperando ahora es Pauline. Bueno, el otro como traté es Pauline Viardot, que tiene una obra compositiva que se cumple ahora el bicentenario en este año. Pauline Viardot, que bueno, por su condición femenina, pues su obra ha sido muy olvidada, ¿no? En realidad Pauline es mucho más importante que María. María murió a los 26 años. Sí, a los 28. Pero románticamente se cayó de un caballo. Entonces, claro, es lo que tiene. A Pauline nadie la llevó tirando de su coche a rastras por París hasta el hotel, ni nada, ni le ponían la alfombra de chaquetas por el suelo, ni nada. O sea que no tiene ese glamour, pero tiene otras muchas cosas, claro. No, tampoco es tan importante que te pongan la alfombra de chaquetas por el suelo.
pero bueno, sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Pompeyo, y bueno, gracias a todos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna... ¿Sí? Sí. Mira, es que estuve mirando en tu biografía y eres psicólogo. Sí. Perdón, yo no te oigo bien. Que tengo problemas de la garganta. Me interesaría saber qué aplicación tiene esta música en la terapia de conducta. Como cualquier música puede servir para apaciguar al espíritu, ¿no? Te diría, yo como psicólogo, yo no soy, nunca he estado asociado a la musicoterapia, pero sí me han interesado los aspectos psicológicos de la creación y de eso sí me interesa mucho y en su momento he intentado meterme en la cabeza también te puedo decir, podemos tutearnos, te puedo decir que hay en el siglo XIX estaba de moda la frenología, ¿no? Y que según la forma de la cabeza hacían estudios y demás. Y hay un frenólogo parisino que tiene un artículo, que lo tengo en casa, hay un artículo analizando las cabezas de Sor y de Aguado, pero por los dibujos, por los cuadros, ¿no? Por los retratos, intentando adivinar las características creativas de cada uno y del carácter y demás a partir de la frente, de la nariz, de tal. Son un poco, eso es ciencia, es pensamiento mágico, ¿no? Pero bueno, que también existe, lo que pasa es que eso no lo dije aquí porque me parecía un poco pintoresco, pero sí que hay un estudio frenológico de Sor y de Aguado. Pero bueno, esta música, como digo, como decía Schopenhauer, para aliviar los momentos de angustia hay que buscar instantes de belleza y la música también como decía Schopenhauer, la música genera momentos de belleza y alivia el hastío y la angustia vital. Y también lo decía Stendhal. No me cabe duda. No me cabe duda. En momentos de, ¿cómo diría yo? De sufrimiento, sí, en momentos que hay una palabra en latín que yo, bueno, ya me vendrá. Sin duda la belleza siempre ayuda, sí.